quédate quieto y pelea conmigo como un hombre, cobarde de rostro pálido. No, no creo que lo haga. Ajuka sonrió tristemente, girando sobre la punta de su tacón de la bota mientras esquivaba la lanza conjurada de cristal esmeralda de Cihuacóatl. Si era completamente honesto consigo mismo, no estaba muy interesado en tener que aparecer en el campo de batalla. A pesar de ser un Satanás, el diablo de pelo verde no puede ser considerado patriota por ninguna definición de la palabra. Pero todo lo que era importante para Circe era importante para él. Su amigo pelirrojo había decidido convertirse en Satanás, por lo que Ajuka había hecho lo mismo. Circe se tomó el trabajo en serio, por lo que Ajuka cumplió con sus obligaciones a conciencia. Y quienquiera que decidiera convertirse en enemigo de Circe también estaba eligiendo convertirse en enemigo de Ajuka. Entonces, si la enojada y arrugada madre de los Cihuateteo decidiera poner su peso en la guerra y amenazar las cosas que le importaban a Circe, Ajuka personalmente mataría a la diosa. Destrozaría su cuerpo y esparciría los pequeños trozos de carne al viento si Circe se lo pedía. Tal era la vida de un sociópata limítrofe que realmente solo le importaban la mitad de los pocos amigos que tenía. Al encontrarse con los ojos ambarinos de Cihuacóatl, Ajuka suspiró y se sacudió la tenue capa de tierra que cubría su capa verde claro. Las articulaciones y los planos de sus manos estaban rodeados de círculos de luz viridiana brillante, la fórmula Kankara esperando ansiosamente una entrada de información para poder calcular un resultado establecido y hacer cumplir ese resultado en el mundo. Supongo que no estaría dispuesto a entregarse a mi custodia. Empujó a Ajuka, pisando suavemente sobre el suelo cubierto de hielo mientras rodeaba a la anciana con un ojo enfocado en ella. El resto de su atención estaba escudriñando el horizonte, buscando los destellos reveladores que señalarían el conflicto de sus camaradas. Cihuacóatl podría haberse hecho un corte largo y sangrante en su frente, pero Ajuka apenas estaba sin aliento y estaba más preocupado por sus amigos que por sí mismo. Burlándose de la pregunta, Cihuacóatl extendió una mano arrugada y llamó otra lanza verde reluciente. Lo golpeó contra su escudo en una burla sin palabras, deleitándose con el sonido del cristal en el caparazón de tortuga. La melodía le recordó los viejos tiempos, antes de que envejeciera y se cansara de esperar otro renacimiento. Los europeos habían destruido a sus creyentes, sofocando la afluencia de nuevos Cihuateteo y desechando el ciclo de reencarnación que antes la había mantenido eternamente joven. Supongo que no estarías dispuesto a darte por vencido. Estoy seguro de que podríamos encontrar una pequeña cueva para que juegues. La diosa se burló, las líneas rojas pintadas que cubrían su rostro se distorsionaron con la expresión de odio. Érase una vez Cihuacóatl no había sido más cruel de lo que requerían sus deberes, pero eso fue antes de que quienes la amaban y la seguían se extinguieran casi por completo. Ajuka Beelzebub era solo el rostro más nuevo de una larga lista de asesinos, y era una firme adherente a la escuela de justicia retributiva. Ajuka solo se encogió de hombros, flexionando las manos mientras dejaba de buscar una señal de sus amigos y se concentraba por completo en su oponente. Circe le había pedido que acabara con ella tan pronto como pudiera, así que eso era lo que haría. Corriendo hacia adelante con el clic de sus tacones sobre la llanura de hielo conjurada de Serafals, Ajuka envolvió una mano en una cinta ondulante de luz y la arrojó a Cihuacóatl. Un leve destello de dolor subió por sus uñas y hizo que la bruja frunciera el ceño y lo bloqueara con la superficie estampada de su escudo de caparazón de tortuga, pero Ajuka no dejó que eso lo disuadiera mientras atacaba con la otra mano. Chispas verdes volaron por el aire mientras intercambiaban golpes, golpeando y bloqueando en una danza mortal. Las brasas golpearon el suelo en diferentes tonos, desde lima brillante hasta seda oscura, chisporroteando mientras se derretían a través del hielo y dejaban pequeños agujeros. Era el único remanente visible de su lucha, porque a diferencia de sus compañeros Satanás, Ajuka tenía poca preferencia por los hechizos grandiosos y las enormes explosiones. La adrenalina latía a través del científico mientras su carne reaccionaba instintivamente a la emoción del combate, liberando hormonas en un intento por hacerlo luchar más duro y más tiempo. Ajuka contó el pulso que martillaba en sus oídos a 160 latidos por minuto, rastreando cada faceta de sus funciones corporales con un enfoque infalible en los detalles, porque era importante para la fórmula Kankara. Si Ajuka podía calcularlo, podría hacer cualquier cosa, por lo que probablemente era un poco más imprudente con su salud de lo que debería ser un demonio en su posición. Al ver la punta afilada de la lanza de Cihuacóatl tejer en patrones brillantemente habilidosos pero en última instancia predecibles, Ajuka esperó hasta que estuvo allí y se inclinó hacia adelante. La agonía quemaba los nervios de su estómago cuando la lanza atravesó el abdomen de los Satanás, pero Ajuka ignoró rápidamente la sensación y sonrió ante la expresión completamente desconcertada que cruzó el rostro de la anciana diosa. Sorpresa.
Se burló, sopesando cuidadosamente cada nota con la intención de enfurecerla tanto como fuera posible. El rostro de Cihuacóatl se estremeció de ira, pero superó el aguijón del insulto rápidamente y trató de sacar su lanza del cuerpo de Satanás. Ajuca siguió el tirón de la diosa bronceada, extendiendo una mano para agarrar un mechón de su cabello y darle un fuerte tirón. El otro besó en verdad la carne arrugada de la mejilla de la anciana, cortando la carne hasta el hueso y dejando correr la sangre libremente. Satanás recogió ambas muestras físicas, recogió unas cuantas cuentas de carmesí en un dedo y arrancó un puñado de cabello con la otra mano. Pequeño monstruo sádico. Cihuacóatl gruñó, saltando hacia atrás y arrancando su lanza conjurada con suficiente fuerza para destrozar la carne de Ajuca cuando la lanza salió. Puso algo de distancia entre ellos, presionando con la mano el corte que le destrozó la mejilla con una mueca de dolor. Sintonizando su balido, Ajuca niveló sus brazos paralelos al suelo, y luego los giró lentamente. Cuando sus muñecas giraron, un par de vasos de precipitados cobraron vida. Las construcciones encantadas atraparon la sangre y el cabello cuando Satanás los soltó, brillando de color verde y clínico mientras quemaban las muestras y alimentaban la información directamente en el cerebro de Ajuca. Ajuca saltó lejos mientras Cihuacóatl atacaba, esquivando hábilmente el impacto de un relámpago amarillo ardiente que agitaba el suelo cubierto de escarcha. La herida sangrante en su abdomen palpitaba de dolor, pero con un pequeño destello de brujería viridiana y un movimiento de la mano, el cuerpo de Ajuca estaba completamente curado y sereno. No habría sido un gran científico si no hubiera conocido cada pequeña grieta de su propio cuerpo, y con la fórmula Cankara fue un juego de niños deshacer cualquier tipo de daño que sufrió. Puede costar un poco de energía en la negociación para convertir el producto inicial en el producto final, pero Ajuca podría hacerlo con bastante facilidad. Valió especialmente la pena la inversión si molestaba a sus enemigos, y dada la forma en que Cihuacóatl estaba furioso con él, Ajuca sospechaba que la mujer estaba más que un poco irritada. No hay necesidad de ser tan crudo. El Satán suspiró sarcásticamente, insultando a su enemigo con la boca mientras su cerebro analizaba la composición química de su cabello y sangre y la comparaba con las muestras que había tomado de Cihuateteo preso. Eran similares, pero diferentes. ¿Era una cuestión de edad o de divinidad? Necesitaba un poco más de datos antes de lanzar una secuencia y ver cómo funcionaba la fórmula. Cihuacóatl maldijo, los huesos crujieron cuando echó hacia atrás su brazo delgado y lanzó su lanza conjurada a Ajuca con una fuerza sorprendente dada su apariencia decrépita. La armadura acolchada de cuero marrón que cubría su torso y la parte inferior del cuerpo crujió con el movimiento, chirriando una y otra vez mientras rápidamente convocó más proyectiles y los arrojó al Satán. Las puntas desgastadas de las botas de Ajuca golpeaban y chasqueaban mientras el diablo giraba y esquivaba, haciendo una mueca cuando cada disparo fallado explotaba detrás de él y lanzaba agujas de hielo y polvo. La mujer estaba poniendo más energía en cada ataque, si la forma en que creaban pequeñas nubes en forma de hongo en llamas era una indicación, y si lo golpeaban con uno, sería un inconveniente. Tomando una lanza en el aire, Ajuca hizo una mueca ante la sensación de ácido que ardía en la piel de su palma antes de balancear el cristal verde en un arco giratorio que desvió un trío de misiles silbando con un chorro de chispas de jade. ¡Qué magia tan destructiva! Se maravilló de sí mismo, admitiendo que Cihuacóatl debía ser una hechicera de algún calibre si la mera réplica de sus encantamientos prácticamente podía derretir la carne de sus manos. Ajuca partió la lanza por la mitad, arrojando el extremo superior más corto a su oponente como una daga arrojadiza mientras convocó otro alambique con un pensamiento. Le tomó un poco más de lo que le hubiera gustado triturar los restos de la magia de la diosa, y su distracción le costó un puñado de pequeños rasguños que cortaron la carne de su pecho y le dolieron ferozmente. Un leve hilo de sangre goteó de la esquina de la fosa nasal izquierda de Ajuca mientras su cerebro se apresuraba a hacer frente a la afluencia de información, palpitando acaloradamente y medio cegándolo por el dolor. Pero lo empujó implacablemente, porque Ajuca tenía suficiente experiencia con los costos y las dificultades que conllevaba el uso de la fórmula Cankara como ama. ¿Está seguro de que no desea rendirse? Probablemente sea su mejor esperanza para obtener el indulto. El Satán jadeó con voz ronca, llevándose un puño huesudo a la garganta con un jadeo. Un nuevo corte fue cortado en su frente, corriendo sangre roja caliente en las esquinas de los ojos de Ajuca, y cuando parpadeó a través del líquido, fue para revelar la vista de una diosa de la muerte ofendida. Guerreros, reflexionó Ajuca para sí mismo mientras aceptaba un puñetazo que le destrozaba la mandíbula con aplomo. Siempre estuvieron obsesionados con conceptos como honor o orgullo de un guerrero.
No había nada de vergonzoso en ser derrotado y aprender de los propios errores. Ajuka lo sabría, ya que lo había hecho con bastante frecuencia en su juventud. ¿No es suficiente que disfrutes de los lujos construidos sobre la sangre de mis hijos? Cihuacóatl gritó, rompiendo las bandas de cuero que sostenían su escudo de tortuga en su antebrazo izquierdo y agarrando el disco con ambas manos. ¿Debes insultarme también? El escudo era antiguo y estaba encantado con gruesas runas de protección, mostrando toda la cuidadosa magnificencia de una forja divina. Pero en ese momento, la historia histórica del armamento no importaba, porque estaba lo suficientemente contenta como para tratarlo como un garrote y aplastarlo una y otra vez en la cara de Beelzebub. Huesos y cartílagos se partieron, pero Ajuka superó el dolor con la paciencia de un masoquista entrenado. Podía sentir que su rostro prácticamente se convertía en papilla, pero eso no impidió que el satán de cabello verde se inclinara hacia adelante y cortara profundamente el vientre de Cihuacóatl con garras encantadas. Agarrando un grueso trozo de carne, Ajuka escupió una bocanada de sangre y dio vueltas hacia atrás con piernas sorprendentemente firmes. Otro estallido de magia recordó su vaso conjurado, y sin presencia de ánimo para sus heridas, Ajuka se burló a través de su boca rota y dejó caer la solapa de sangre. Se vaporizó en un destello de llama verde brillante, derramando nuevos datos en la mente de Ajuka. Gracias por su cooperación. Ajuka arrastraba las palabras, mirando la forma en que la diosa marchita jadeaba y sostenía una mano contra la herida que se filtraba en su estómago. Un movimiento de su brazo y otra ración de energía restauraron la apariencia antes prístina de Ajuka, sofocando todo el dolor y la fealdad como un carbón arrojado en un balde de agua. Tú. Ajuka alzó una ceja ante su furiosa oponente, pero la ignoró mientras juntaba las palmas de las manos abiertas. Los sellos verdes se hundieron en la carne de sus manos y los brazos se iluminaron cuando Ajuka comenzó a alimentarlos con magia e información, y con una pequeña emoción se dio cuenta de que en realidad estaba un poco emocionado. Después de todo, no todos los días podía jugar con un dios. Fueron considerados existencias tan misteriosas e inaccesibles. El drenaje de sus reservas golpeó a Ajuka como una patada de caballo en el pecho, succionando cada chispa de vigor hasta que Satanás se vio obligado a desplomarse de rodillas y succionar desesperadamente el aire. Su corazón tartamudeaba en su pecho y le advertía, pero la fórmula Cankara requería aún más para llegar a su conclusión, por lo que Ajuka se despojó de todo. O se completaría o perecería. La oscuridad se cerró en su visión, pero Ajuka no registró la amenaza de una muerte inminente. No tenía pensamientos. No tenía palabras. No tenía conciencia ni sentido de sí mismo ni de ningún tipo de existencia. Él era simplemente la batería que alimentaba la fórmula, apresurándola hasta el final mientras la fuerza bruta de su magia se drenaba de la cáscara de su cuerpo y cambiaba, y al hacerlo cambió el mundo. Cuando la luz, la conciencia y su sentido de sí mismo volvieron a entrar, fue con la fuerza de un huracán. En un momento Ajuka estaba prácticamente muerto y en paz con los rincones vacíos del universo. Al momento siguiente, se puso de pie con un pulso acelerado y se dio cuenta de que su cuerpo había pensado que se estaba muriendo y se orinó. ¡Qué gracioso! Ajuka consideró brevemente ejecutar una tercera secuencia de restauración para limpiar su ropa, pero la descartó como una empresa frívola. Quizás en media hora más o menos cuando tuvo la oportunidad de recuperar su fuerza, pero no tenía sentido suicidarse solo para deshacerse de un poco de orina. Así de suelto, el diablo se pasó una mano por los mechones verdes empapados en sudor de su cabello y se centró en su enemigo. Cihuacóatl estaba pulcramente contenido en una reluciente caja dorada, con runas arcaicas que brillaban en plata a los lados y resplandecían mientras la vieja se enfurecía dentro de su nuevo confinamiento como un perro rabioso. Es inútil luchar, aconsejó Ajuka, dando un paso adelante y casi cayendo de bruces. Cada paso era prácticamente un nuevo tropiezo, pero finalmente logró cruzar el campo cubierto de nieve y posó una mano propietaria sobre el vidrio amarillento de la prisión encantada. Era uno de sus cálculos más antiguos, calificado por la fuerza y las características de su prisionero, pero aún así funcionó tan bien como el día que lo perfeccionó por primera vez. Con los datos que había recopilado a la fuerza sobre docenas de cihuateteo capturados, y las nuevas muestras con las que había trabajado en el campo de batalla, tenía suficiente información para personalizar el hechizo para Cihuacóatl. Retendría a la vieja diosa durante al menos 12 horas, o hasta que Ajuka muriera. Lo que termine viniendo primero. Es una pena que Azazel no esté aquí. Ajuka le dijo a la diosa marchita, frunciendo el ceño ante sus gritos silenciosos y la forma en que golpeó su delgado puño en el cristal conjurado justo frente a su cara. Prefiere las muestras vivas y ver lo que puede crear a partir de ellas. Yo personalmente prefiero crear algo completamente nuevo sobre la base de mis propios pensamientos.
En términos generales, a menos que fuera necesario, a Ajuka no le gustaba experimentar con seres sensibles. Podría ser frío y poco comprensivo, pero funcionó basado en un código de ética racional para relacionarse con sus semejantes, y típicamente cosas como la vivisección eran una grave violación de la moralidad convencional. Sin embargo, al entregar a sus hijos a Mictlantecutli, Cihuacóatl había hecho posible la invasión de Gehenna. Y cuando invadieron Gehenna, se convirtieron en enemigos de Circes. Así que Ajuka pasó un dedo delgado sobre el cristal dorado brillante y sonrió con maldad, los ojos azules brillando con fuego frío. Pero no te preocupes. En su lugar, saborearé los datos que extraigo de tus huesos. Serafal no estaba seguro de cuándo Xototl había logrado alejarla de los resultados de su Celsius Cross Trigger, pero evidentemente en algún momento lo había hecho, porque cuando el dios con cara de perro le golpeó el pecho con una rodilla, la lanzó a través del cálido baúl de una palmera. La única mujer Satán fue incapaz de contener el grito ahogado de agonía cuando cálidas astillas acribillaron su espalda, rasgando la tela viridiana de su uniforme y revelando la carne blanca de su espalda al inframundo. Normalmente a ella no le importaría un comino, porque unos pocos trozos de madera no podrían cortar su piel. Pero Serafal había caído en las garras despiadadas de su propia magia, y cada milímetro cuadrado de su cuerpo estaba sobreenfriado hasta el punto de que el toque de su dedo podía cubrir un lago con escarcha en un instante. La capacidad de cometer tal violencia con el mero contacto no fue barata, y el mundo la rechazó tan seguramente como ella rechazó al mundo. Incluso el leve calor de la brisa era suficiente para hacer que su cuerpo hormigueara con la sensación de fuego y agujas. Tragando el dolor, Serafal golpeó una mano en el suelo del bosque y se enderezó. Un pie permanecía en una bota de cuero oscuro, la superficie helada y reluciente, mientras que el otro estaba desnudo y deshumando sangre azulada en el suelo. El infierno y las cenizas dolían, pero Serafal estaba acostumbrado al dolor, que era el mero latigazo de sufrimiento físico comparado con la desesperación que todo lo consumía de haber perdido a su única hija después de todo. Serafal apartó sus labios negros en un gruñido hambriento, mirando a través de las ramas rotas a su oponente. El psicopompo no era mejor que ella, con su piel rayada por todas partes por sus depredaciones árticas y su pelaje antes brillante cayendo a puñados. Xototl aún no sangraba, pero eso realmente no importaba, porque Serafal sabía que su toque golpeaba algo más que la superficie. Cada línea congelada que mordía el cuerpo de Xototl era solo la punta del iceberg, escondiendo la carne mortificada debajo. Su propio cuerpo probablemente lo estaba matando bombeando sangre a través de las partes muertas, llevando la suciedad y la infección del difunto por sus venas. Sacudiendo la cabeza, Serafal sacudió distraídamente la pequeña colección de copos de nieve que habían comenzado a apilarse a lo largo de las trenzas de medianoche de su cabello. Luego se movió hacia arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro apático mientras levitaba fuera de la selva húmeda. «Maldito seas», jadeó Xototl, tosiendo un espeso borboteo de flema sanguinolenta antes de limpiarse la boca con el dorso de una mano peluda. Podía ser un dios de las monstruosidades y las enfermedades, pero todavía tenía una noción muy pequeña de la caballerosidad y no le complacía mucho golpear a una mujer, aunque Satanás parecía un glotón para el castigo. «Solo quédate abajo». Juntando las palmas de las manos, Xototl flexionó los músculos de los brazos y el cuello. La tensión se acumuló a través de cada tendón de su carne retorcida, exprimiendo la potencia física para convertirse en energía mágica que luego se introdujo en la estrella que se construyó rápidamente y que se protegió entre sus manos. Los ojos anaranjados parpadearon cuando Xototl se encontró audazmente con la mirada violeta helada de su enemigo. La resolución que vio allí solo lo irritó aún más, porque una asesina descendiente de asesinos no tenía por qué mantener la cabeza en alto. Los demonios y los ángeles eran lo mismo, conquistando y oprimiendo cruelmente a otros panteones simplemente porque podían. Eran seres codiciosos que disimulaban su avaricia con débiles justificaciones sobre la verdad y la supervivencia, pero Xototl había vivido durante las conquistas y visto sus rostros reales. Iba a derribarla y allanar el camino hacia un mundo mejor con su sangre. No importaba qué tipo de magia extraña tuviera Serafal Leviatán, porque ningún imperio malvado podía durar para siempre, y con el dios de la Biblia muerto, los demonios y los ángeles finalmente eran vulnerables. Si su hermano y los dioses aztecas de los 13 cielos también hubieran estado dispuestos a luchar, Xototl sabía que la guerra ya se habría ganado. La estrella de color rojo oscuro escondida entre los dedos del dios de la muerte se encendió en amarillo y luego en blanco, y con una sonrisa de lobo, Xototl retiró las manos. El orbe blanco pulsó una vez y luego comenzó a estirarse y alargarse, formando un denso polo de marfil de brillante hechicería. Serafal miró el bastón con cautela, levantando las manos para convocar con cautela un trío de barreras de hielo. ¿Qué es eso? Fuego.
Xototl respiró cuando su hechizo alcanzó la longitud de su brazo y dejó de crecer. Fuego convertido en relámpago. Cuando el hombre perro envolvió sus manos peludas alrededor de la vara de plasma, parpadeó felizmente, pero no chamuscó ni un solo cabello. De alguna manera, Serafal dudaba que fuera tan amable con ella. Pasó un momento pesado en el que los dos guerreros se evaluaron mutuamente, y luego Xototl se adelantó con su cruzada en el corazón y un grito de júbilo en los labios. Rompió escudo de hielo tras escudo de hielo, rompiendo el frío conjurado en un cosquilleo de cristal roto y con toda la facilidad de hacer estallar una pompa de jabón. No importa lo frío que te puedas volver. Xototl grita, apuñalando hacia adelante con su tubo de plasma domo como si fuera una lanza. La colección endurecida de energía térmica latía como un latido del corazón, buscando con avidez la carne de Serafal, mientras la Diablo Femenina Suprema giraba y se movía por el aire con la gracia de una bailarina de salón. La luz siempre ahuyenta la oscuridad al final. Apretando su mandíbula ante la santurronería, la ex heredera Citri dio un paso en el amplio movimiento de los brazos de su enemigo y alivió su frustración dándole una bofetada de perra abrasadora. Acabas de... Ella lo abofeteó de nuevo, profundizando la fría quemadura que había dejado la palma helada de su mano antes de zambullirse hacia atrás para evitar la repentina y renovada intensidad de los furiosos ataques de Xototl. Serafal no escapó ilesa, tarareando plasma cortando una de sus coletas y dejándola casi calva de un lado. Resistiendo el impulso de examinar con cautela sus mechones recién acortados, Serafal se burló y le dio la espalda al dios peludo. Luego huyó, volando por el cielo y conduciendo a Xototl a una alegre persecución. Necesitaba tiempo para volver a hundir su corazón. Necesitaba ser aún más fría, aún más oscura y aún más implacable para sofocar las brasas de un dios del fuego. Con toda la precisión de un cirujano, Serafal procedió a lobotomizarse mentalmente. ¿Patriotismo? Ella no necesitaba algo así. La moralidad era una construcción innecesaria. La bondad y la felicidad eran competencia de los ignorantes. Ese tipo de Serafal era un debilucho, y más apartamento para sonreír tontamente y gobernar sobre el clan Citri en lugar de tomar el nombre de un satanás. Soltar los hilos del dolor y el amor dolía, pero a Serafal le resultaba más fácil cuanto más avanzaba por el camino hacia el frío vacío de la hechicería. Estaba destrozando el jardín de su alma, ennegreciendo cada planta con un beso asesino de escarcha y dejando solo las semillas por si la primavera volvía a llegar. Serafal Leviathan no era una mujer. Ella era un arma, y las armas no servían para amigos o familiares o el suave anhelo de un niño perdido. Solo se salvó una cosa de su cruzada interior cuando Serafal ofreció todo lo demás a la magia y se llenó de una quietud cristalina, la lealtad inquebrantable que le dio a Crimson Satan. Mientras tuviera ese marcador, incluso la cosa en la que se convirtió podría encontrar el camino a casa y volver a ser mujer. Aspirar. Exhalar. Cuando Serafal se dio la vuelta y repentinamente invirtió su vuelo, fue a un boom sónico y la repentina aparición de brillantes anillos helados que congelaron brevemente incluso el aire con su recién descubierto escalofrío. La nieve la siguió, el vapor de agua y el viento se condensaron en cristales de hielo con el mero contacto de su piel pálida. Los ojos anaranjados de Xototl se agrandaron ante la rápida aproximación de la mujer diabólica cubierta de escarcha, y agarrando su varilla de plasma con ambas manos peludas, apuntó con la punta aroma. Redujo la velocidad hasta detenerse, pequeñas plataformas de magia endurecida lo mantuvieron a flote mientras miraba y esperaba. En cualquier segundo sabía que ella se despegaría y redirigiría su curso. Aparentemente, Serafal había encontrado alguna nueva estratagema, o tenía la intención de soltar algún tipo de trampa, y él estaría listo para cuando llegara. Quizás si hubiera estado lidiando con otro diablo, los preparativos de Xototl hubieran tenido un propósito. Pero si hubiera estado lidiando con otro demonio, era poco probable que lo hubieran llevado a límites tan frustrados y aterradores. Si hubiera estado lidiando con otro demonio, sus expectativas no habrían estado equivocadas. Serafal no se desvió hacia un lado ni intentó esquivar el bastón de fuego fuertemente contenido. De Ultimate Female Devil lo tomó directamente, dejando que el poste de marfil brillante golpeara justo entre sus pechos y derritiera su carne sobreenfriada en un destello agonizante. Dolía, hasta que Serafal envolvió la sensación y alimentó el dolor del frío y hambriento vacío de su magia también. Con suavidad asimilando la expresión de sorpresa y vagamente horrorizada que torció la cara de perro de Xototl, Serafal levantó una mano para agarrar el hechizo abrasador que la estaba empalando. Si no se equivocaba, había rebotado en la columna de su columna vertebral y actualmente estaba paralizando parcialmente la parte inferior de su cuerpo, y tendría que encontrar alguna forma de compensar eso más tarde. No importa. Serafal comenzó a apretarse, la piel y los músculos se quemaron y ennegrecieron por el calor.
Los huesos de sus dedos comenzaron a romperse bajo la lucha competitiva del fuego y la magia de hielo, pero ella siguió presionando. El sufrimiento no era algo que importara, y cualquier daño a su cuerpo era incidental. Era solo una bolsa de carne que existía para dos propósitos. 1. Sirva hábilmente al Satanás Lucifer. 2. Alimenta el doloroso vacío que bostezaba eternamente en el centro de su corazón. Todo lo demás era erróneo, habiendo sido sacrificado para fortalecer su hielo y poder, y solo importaría una vez más si Lucifer decidía que lo mejor era resucitar las cosas débiles que separaban a Serafal de Leviatán. Lo había hecho antes y probablemente lo volvería a hacer, pero el arma nunca podría estar completamente segura de que esta vez sería la misma que las anteriores. El plasma blanco se hizo añicos en tintineantes fragmentos de luz al mismo tiempo que el brazo derecho de Serafal explotó en una lluvia de carne cocida y sangre congelada. Los ojos violetas observaron desapasionadamente cómo su carne caía al lejano suelo verde de abajo, y con un movimiento de su mano restante, Serafal se congeló sobre los agujeros abiertos en su hombro y pecho. ¿Qué clase de monstruo eres? Xototl respiró, asombrado y disgustado al mismo tiempo. Lo que la mujer acababa de hacer estaba en el punto más alto de la autodestrucción, y aunque al dios de la muerte le encantaba ganar tanto como al siguiente guerrero, no podía comprender la idea de destruir su propio cuerpo con tanta arrogancia en la lucha por supremacía. Si se tenía que hacer un sacrificio por la victoria, tenía que hacerse, pero lo que Satanás había hecho era simplemente destrucción por sí mismo. O tal vez, por el bien de satisfacer algún impulso implacable de caos que ni siquiera podía comenzar a comprender. Uno victorioso. Serafal respondió, nivel de voz y sin tono mientras se lanzaba hacia adelante y cerraba el espacio restante entre ellos en menos de un instante. Su enemigo estaba desprevenido y sorprendido por su brutalidad, y fue suficiente para que ella clavara las garras cubiertas de hielo de la mano restante a través de la piel musculosa y peluda de su abdomen y dentro de la suave cavidad visceral de Xototl. Enredando sus dedos en las viscosas entrañas, Serafal inclinó la cabeza en un movimiento de pájaro mientras el dios con cara de perro aullaba y se retorcía al final de su brazo. La sangre corría caliente y espesa por su mano, encerrada como estaba en el cálido cuerpo carnoso de Xototl, pero el dolor era irrelevante. E incluso si no lo fuera, cualquier dolor que la acción le estaba causando era sin duda 10 veces peor para él. Serafal se acercó aún más, uniendo columnas de hielo a sus piernas para sostener sus músculos debilitados. Giró la mano y agarró el hígado del dios con un apretón de castigo. La magia de Xototl se estaba desvaneciendo y, a medida que lo hacía, el peso de su cuerpo tiraba cada vez más de los músculos de su brazo y hombro, pero no tenía intención de ceder. Aguantaría hasta el final, congelando sus órganos uno por uno hasta que no quedara una sola chispa de vida. Puños desesperados se estrellaron contra los planos de su rostro, rompiendo uno de los pómulos de Serafal y enviando fragmentos afilados de médula a su ojo. La mitad del mundo se oscureció cuando los esfuerzos de Xototl lograron destruir la mitad de su vista, pero aún así Serafal aguantó. La única concesión que hizo fue bajar sus cuerpos enredados a las llanuras cubiertas de hierba de abajo. Cuando los pies de Serafal hicieron contacto con la tierra blanda, una delgada cortina de hielo se extendió varios metros en todas direcciones. El contacto con su piel sobreenfriada fue suficiente para congelar y arruinar el mundo, justo cuando estaba arruinando lentamente al dios azteca del fuego y el rayo. Ya había capas de hielo adheridas a las grietas de su cuerpo, y cuando bajó a su enemigo moribundo al suelo, Serafal escuchó el crujido del hielo cuando sus órganos congelados comenzaron a romperse. Xototl se atragantó y finalmente quedó flácido y se rindió al gélido abrazo de la muerte. Todas sus justificaciones y su búsqueda de justicia parecían construcciones temporales, que aguantaban un breve lapso antes de ser arrastradas por el viento ártico. Incluso la temporada de la vida de un dios llegó a su fin, y lo había aceptado hace mucho tiempo. Lo único que no entendió fue cómo. Había ciertas expectativas y reglas en un combate honorable. ¿Cómo puede considerarse un guerrero y luego ganar como este? No existe el bien y el mal en la búsqueda de la conquista. El arma respondió, los labios negros crujieron mientras hablaba. La leve dilatación de la fría piedra púrpura que formaba su ojo restante era la única señal de su intención. Vivimos en un mundo cruel. Luego giró su mano por última vez, los dedos se torcieron en crueles garras mientras tiraba hacia arriba. Sangre y sangre salpicaron los pálidos planos rotos del rostro de Serafal mientras destripaba al dios caído y le arrancaba la cabeza de la columna vertebral. Circex pudo sentir el momento en que Serafal cayó en las garras del profundo invierno. Era un sexto sentido, rugiendo a lo largo de la tormenta de su mente como un bárbaro salvaje que lleva una espada a los suaves hilos de sus pensamientos.
Una vez que la batalla terminara, él tendría que recomponerla, convenciendo a los pedazos de su mente rota de que necesitaba todos los pequeños pedazos emocionales que había abandonado en la búsqueda del poder. Destruir su propia cordura la hacía más fuerte, pero a Circe no le gustaba el proceso de curación que siempre seguía después. Aún así, esos pensamientos eran para una época posterior. Escutiendo un bocado de tierra, Satanás se pasó la lengua por las encías y tosió otro gobule de saliva y tierra. Luego extendió la mano, clavó las manos en las paredes de marga rugosa y sacó su cuerpo maltrecho del cráter que acababa de crear al impactar contra el suelo. Mictlantecutli golpeó fuerte, y Circe sabía que, al menos físicamente, estaban igualados. Lo cual era un inconveniente por decir lo mínimo, ya que recurrir a la hechicería y correr hasta llegar a sus límites siempre terminaba con él convirtiéndose en un espectro sin sentido de pura rabia. Tengo que decir que esperaba más del gran Satán carmesí. Mictlantecutli cruzó sus gruesos brazos sobre su pecho de barril, flotando para mirar a Circe con un aire decepcionado. La máscara de hueso que le habían puesto a la cara se había roto hace algún tiempo, revelando hermosos rasgos bronceados. Unas pocas arrugas alrededor de los ojos y una gruesa cicatriz blanca que se curvaba a lo largo de la mejilla del dios interrumpieron la perfección, pero con sus mechones blancos hasta los hombros, el dios de la muerte logró parecer pícaro. Bueno, entonces lamento no estar a la altura de tus expectativas. Circe suspiró, limpiando un poco de la suciedad que se aferraba a su armadura ligeramente agrietada. No estaba derrotado, solo cansado. Cansado de tener que ser siempre el que se ensangrente las manos por el futuro de la ajena. Era una carga que había tomado cuando decidió convertirse en Satanás y dar forma al reino, pero eso no significaba que a Circe le gustara. No es que el disgusto le impida ganar y poner a su oponente en una tumba. Solo estaba esperando su momento por un momento, porque quería intentar tener una idea de Mictlantecutli. ¿Por qué el dios y sus compatriotas habían invadido Gehenna en primer lugar? ¿Qué los motivó a lanzar todo a una guerra que seguramente perderían una vez que se intensificara? Quizás habían sido poderosos en su tiempo, pero ninguno de los dioses aztecas podía enfrentarse a los Satanás. Eran divinidades olvidadas, sin poder con la casi extinción de todos sus adoradores. En cierto modo, fue una tragedia. Porque cualquiera que sea la razón por la que Mictlantecutli tuvo que recurrir a la guerra fue probablemente una que tuvieron otros dioses en otros panteones. Como alguien que prefería la paz y el diálogo sobre el combate, Circe necesitaba entender para evitar que algo como la guerra Gehenna Mictlanes envolviera a suceder. Pero tal vez si responde algunas de mis preguntas, podría convencerme de que trate de cumplir esas expectativas. El insulto flotaba en el aire, y aunque Circe dudaba que el dios de la muerte fuera lo suficientemente ingenuo como para perder la calma con unas pocas palabras, aún podía ver la débil chispa de interés que brillaba en esos ojos rojos. Fuera lo que fuese Mictlantecutli, era un guerrero náhuatl, y la emoción del combate estaba en su sangre. Por el bien de un conflicto más feroz, probablemente respondería a algunas preguntas. ¿Crees que vivimos en una obra de teatro, Lucifer? ¿Esperas que haga un monólogo de la historia de mi vida por el bien del drama? Para nada. Solo pensé que una pequeña conversación erudita podría ser de tu agrado. Circe levantó la boca en una pequeña sonrisa de satisfacción y pateó desde el suelo helado. Verás, tenía ciertas expectativas sobre qué tipo de hombre podrías ser. Estaba listo para despotricar sobre lo enojado que estás y cómo nos destruirás a todos por el bien de la justicia. En cambio, bueno, el diablo señaló vagamente a su oponente. Pasó un latido silencioso antes de que el dios negara con la cabeza, el tocado de plumas carmesí agitándose con la brisa fresca. A veces olvido lo jóvenes que sois. Musitó el dios de la muerte, más para sí mismo que para Circe. Satán no podía tener más de 1000 años, donde Mictlantecutli y sus aliados estaban presionando casi 3 veces más. Quizás una vez que Circe hubiera vivido algunos siglos más, sería mejor que lo entendiera. Una perfecta sonrisa blanca cruzó por el rostro de Mictlantecutli, llena de amarga alegría y cierta indulgente nostalgia. Podrías haber sido un mejor partido para Xolotl y Huacoatl si hubieras esperado con ansias esas cosas. Incluso mi esposa habría sido más de tu agrado, aunque se opuso a ir a la guerra en primer lugar. Qué lamentable que solo tenme para luchar. No encuentro esto en absoluto desafortunado. Circe le devolvió la sonrisa, perfecto y educado mientras cargaba una apretada bola roja negra de hechicería en su palma. En todo caso, puedo apreciar un pequeño matiz en mis enemigos. Volteando hacia arriba y sobre la densa esfera que Circe lanzó a su pecho, Mictlantecutli devolvió el golpe con un delgado rayo esmeralda que prácticamente quemó el aire. ¿Tu enemigo? Oh, yo diría que estás equivocado.
El dios de la muerte extendió su brazo, disparando continuamente su columna verde de energía mientras seguía perezosamente la forma ondulante de Circe a través del cielo. La mejor manera de describirlo sería decir que soy tú. No veo cómo. Circe respondió conversacionalmente, viajando en un rápido arco bajo que lo llevó justo debajo del Remitlán S. Envolvió ambas manos alrededor del tobillo del hombre, doblando la cintura hacia atrás para poder levantar al dios por encima del hombro y arrojarlo al suelo con tanta violencia que creó otro cráter en el paisaje antes prístino. Mictlantecutli se arrastró fuera del agujero en el suelo, haciendo una mueca y arrastrando el dorso de su mano sobre su boca. La mirada que lanzó a Circe fue suavizada por una extraña burla paternal, y mientras se elevaba hacia el cielo soltó una risa oxidada. Ningún gobernante es absoluto, Lucifer. Tarde o temprano, descubrirás que no puedes controlar cómo cambia el mundo. Evolucionará sin ti y pasará de largo, y la única opción que te quedará es retirarte. O intentar recuperar el pasado con fuerza. Entonces, ¿es eso lo que estás haciendo? Toda esa gente tuvo que morir solo porque no pudiste dejar ir una vez que tu tiempo se acabó. Incluso si mi tiempo pasa, no sacrificaría a otros solo por mi propia vanidad. Por primera vez desde que entró en Mictlan, Circe estaba sintiendo el aguijón de la ira real. Tal vez fuera el idealista que había en él, pero en lo que a él respectaba nunca había excusa para derramar sangre cuando el diálogo era suficiente. Había estado en demasiados campos de batalla cuando era niño como para anhelar la guerra, y derramar sangre innecesariamente era una de las pocas cosas que personalmente sentía que era verdaderamente malvada. Invocando una espesa colección de hechicería mezclada de negro y esmeralda, el dios de la muerte puso los ojos en blanco y sacó su yeso hasta que formó un látigo delgado. Dibujó su brazo en amplias y perezosas pestañas, la enorme longitud del látigo le permitió romper el aire y la tierra para dejar atrás el olor a ozono quemado y tierra batida. Todos los seres nacieron para morir. Ninguno de nosotros es una existencia infinita destinada a soportar las edades. Incluso los dioses terminan. Un puñado de sacrificios aquí y allá no tienen sentido, si realmente quisiera tratar de recuperar las viejas costumbres. Circe frunció el ceño profundamente, envolviendo sus manos en el sudario de su magia para poder atrapar el extremo del látigo conjurado de Mictlantecutli. Un pulso rápido rompió el conjuro, obligando al arma convocada a romperse en pequeñas motas de luz y desvanecerse. ¿Entonces todo esto fue un cebo y un cambio? Murmuró, concentrándose en el final de la respuesta del dios de la muerte. Tratar de recuperar lo que hemos perdido es una tontería, pero todavía soy lo bastante hombre para querer elegir la forma en que moriré. O ganábamos o saldría con una pelea que cantar. Mictlantecutli soltó su látigo que se desvanecía sin pensarlo 2 veces, extendiendo una mano y enfocando su magia en la forma mortal de un cuchillo que reemplazaría al que Circe había roto al comienzo de su batalla. Y un día, tú también tendrás esa opción. Vas a salir en un resplandor de gloria, o simplemente te sentarás y esperarás mientras tus fuerzas se desvanecen lentamente y te conviertes en un anciano tambaleante. Corrieron juntos una vez más, la luz y el sonido crepitaron con suficiente fuerza para levantar el viento y despejar la colección de nubes que habían crecido para ocultar el cielo negro. Mictlantecutli sonreía, ansioso como un niño y agotado como un anciano combinado en una expresión. No había rastro de culpa en el rostro del dios por el conocimiento de que esencialmente había alimentado a cientos de miles de sirvientes junto con sus parientes en una enorme pirra funeraria metafórica. Circe odiaba esa cara. Odiaba la forma fácil en la que Mictlantecutli se reía cuando uno de los combatientes daba un duro golpe al otro. Odiaba saber que esencialmente le había hecho el juego al dios, porque luchar le otorgaría a la deidad el fin que ansiaba, pero rehuir simplemente le daría a Mictlantecutli el improbable regalo de una segunda edad de oro azteca. Incluso cuando ganara, Satanás perdería. Y la peor parte de toda la farsa fue el conocimiento de que un día Circe también estaría demacrado con la edad, y que cada célula de su cuerpo se rebelaba silenciosamente contra tal destino. ¿Ves? No somos tan diferentes después de todo, mi joven amigo. Solo espero que cuando llegue tu momento, tengas un oponente joven y fuerte para darte una buena muerte. Sangre caliente corrió entre los nudillos de Circe, y entre un golpe de hechicería explosiva y el siguiente hizo una promesa silenciosa. No importa que, nunca se convertiría en Mictlantecutli. Nunca permitiría que su corazón se calcificara más allá de toda noción de compasión y magnanimidad. El Satán carmesí nunca se convertiría en una figura de la nobleza salvaje caída, retorcida por las costumbres de los antiguos guerreros y decidido a sacrificar cualquier cosa y todo por el bien de un buen final. Las personas que él gobernaba y las incontables generaciones de sus descendientes tenían derecho a su bondad, en lugar de ser víctimas de una anciana desolación fatalista.
Cuando Sirsex falleció, lo haría como un hombre del que su hijo y sus nietos podrían estar orgullosos, en lugar de como una figura egoísta de la que maldecían en voz baja. Supongo que debería agradecerle. Sirsex murmuró, sus ojos verde azulado poniéndose duros y despiadados. Le dolía saber que la motivación central detrás de la masacre de millones era poco más que la perversa vanidad de un antiguo guerrero. Y dolía aún más darse cuenta de que había poco que Sirsex pudiera hacer para desafiar esa mentalidad si alguien más decidía tomar el mismo camino. Lo único que podía hacer era beber profundamente de la destrucción que acechaba profundamente en la médula de sus huesos, y destruir a sus enemigos tan completamente que no quedó ni un fragmento de un recuerdo. Si alguien decide que necesita una buena muerte y un final digno de cantar, que lo busque en otra parte, en lugar de atacar a Gehenna. La piel pálida comenzó a pelarse. Lentamente al principio, pero las líneas carmesí crepitantes comenzaron a tallar la carne de Sirsex a una velocidad cada vez mayor. Su cuerpo era poco más que un campo fértil, mostrando en tiempo real la progresión de un crecimiento malévolo mortal. Junto con la transformación vino más poder y más odio, contaminando lentamente el estanque tranquilo que era la mente de Sirsex hasta que no quedó nada más que un impulso que lo consumía todo. Destruir. Mictlantecutli sonrió. Cuando Sirsex cayó completamente en las garras del poder de destrucción, Ajuka supo que el reino de Mictlan se convertiría en un páramo. A pesar de que voló sobre bosques vírgenes con su prisionero furioso flotando detrás de él, Satanás ya podía decir que muy pronto el paisaje se convertiría en cenizas. Todo iba a terminar. Cuando él y Sirsex se convirtieron en Satanás, la gente susurró y murmuró sobre su ascensión una y otra vez hasta que una etiqueta común logró llegar a la cima. Super Diablos. Ajuka y Sirsex eran mundos por encima del demonio común, e incluso cuando se compararon con sus compañeros Satanás, la pareja lo era aún más. Pero había una diferencia. Ajuka era un super diablo porque combinaba su poder con su habilidad y aplicación creativa de magia. Sirsex era un super diablo porque era el miembro más fuerte de su especie que jamás haya nacido. En términos de poder puro y sin adulterar, el Satán carmesí reinaba supremo. Un verdadero monstruo genético. Cuando Serafal se soltó, era una destructora de continentes. Cuando Sirsex dejó caer la fachada para que todos pudieran percibir el horror interior, él era el apocalipsis que acabaría con el mundo. El poder de destrucción del clan Bael era en su forma más básica, la habilidad de romper cosas. Cuanto más hábil sea el usuario, más completa será la disolución. Y Sirsex era tan talentoso que todo su cuerpo podía transformarse en un aura de destrucción con forma de hombre que podía aniquilar cualquier cosa. Desafortunadamente, el proceso dejó a Sirsex sin sentido, pero Ajuka supuso que era un trato justo por la incapacidad de ser asesinado. Hasta que Sirsex se quedara sin energía para alimentar su alboroto, seguiría siendo un aura de destrucción intangible, y cualquier intento de dañarlo lo llevaría a regenerar instintivamente su forma. Quizás algún día algún mago emprendedor descubriría una manera de anular el poder de destrucción, pero hasta entonces la única forma posible de derrotar a Sirsex era presionarlo para que se transformara y luego esperar que se cansara antes de que lograra matar a quien fuera lo suficientemente tonto como para desafiar. Él. Si Ajuka fuera un hombre normal, incluso podría tener miedo al ver ondas de magia carmesí y negras consumiendo el horizonte. Pero no era un hombre normal, por lo que lo único que sintió fue una cierta satisfacción exasperada. Elevándose sobre una sección destruida del bosque, Ajuka mantuvo su aguda mirada azul abierta hasta que se encontró con una vista familiar. Satanás apretó la mandíbula cuando sus ojos errantes se posaron en una figura ensangrentada de color verde oscuro, y después de revisar la reluciente prisión dorada de Cihuacóatl por última vez, descendió. Serafal. Ajuka gritó con cautela, golpeando con los talones el suelo mientras aterrizaba. Se vio obligado a tragarse el impulso de retroceder cuando ella volvió su mirada tuerta en blanco hacia él, porque tratar con Serafal después de que ella se había ido y sumergido siempre requería más que un poco de delicadeza. Veo que has logrado ganar aquí. Sí. La científica esperó unos momentos hasta que quedó claro que no ofrecería más comentarios por su cuenta. Bien. En ese caso, ¿me dejarás someterte a una secuencia de restauración? Se asegurará de que seas más eficaz si te llaman al campo. Ajuka se centró en apelar a la necesidad de ser una buena arma que sabía que tendría en su estado actual, y apretó bruscamente sus barreras alrededor de su cautiva para evitar que se filtrara cualquier sonido. Si Cihuacóatl lograba hacer estallar a Serafal, tendría un desastre en sus manos. Sin Sirsex para calmarla, ella era un cañón suelto poco confiable, y Ajuka necesitaba tener cuidado. Compañero Satanás o no. Luchar contra Serafal no era algo que estuviera dispuesto a hacer, y por muy herido que estuviera, podría matarla accidentalmente, si no se mataba porque se contuvo. Hazlo.
Serafal estuvo de acuerdo después de considerar su oferta, volviéndose hacia Ajuka completamente. Un ojo violeta todavía estaba claro y afilado, pero el otro se había vuelto lechoso y vidrioso después de que una herida lo dañara. El hielo brillaba aquí y allá sobre la extensión del pecho expuesto de Serafal, tapando varias heridas y arruinando cualquier placer que un hombre más de sangre roja pudiera obtener de su desnudez parcial. Ella estaba en mal estado, pero Ajuka se guardó esos comentarios para sí mismo. Incluso en el mejor de los casos, su amigo no habría apreciado ese tipo de comentarios, y el sociópata parcialmente lobotomizado con el que estaba lidiando en ese momento era impredecible y peligroso. En su lugar, levantó lentamente las manos, manteniéndolas a la vista en todo momento mientras invocaba su fórmula Kankara. Ajuka todavía estaba un poco cansado después de su pequeño ojo por ojo con Cihuacóatl, pero había descansado lo suficiente como para tener una buena pepita de energía. Curar a Serafal y restaurar su cuerpo roto a la condición previa a la pelea lo agotaría, pero no lo mataría, y mientras continuara desempeñando el papel de un compañero útil, no la haría pensar que él era una amenaza. Eso tenía que ser eliminado. Voy a empezar ahora. Advirtió Ajuka, lo que provocó un asentimiento de su amigo actualmente loco antes de soltar la fórmula Kankara y dejar que haga su trabajo. El hechizo no fue construido realmente para curar per se, pero Ajuka conocía perfectamente su propio cuerpo y los cuerpos de sus amigos. Sobreescribir sus condiciones actuales con las saludables anteriores fue tan simple como construir una batería casera para él, y aunque el consumo de energía era notable, no era paralizante. Bajo la atenta mirada del científico, el cuerpo de Serafal se consumió en una ola de luz blanca. El verde y el oro brillaban aquí y allá, subiendo hacia el cielo como luciérnagas errantes. La forma pálida se estiró y se estremeció visiblemente, transformándose de rota a intacta hasta que el conjuro de Ajuka se dispersó con un pulso final. Cuando el blanco se desvaneció, dos fríos ojos morados vieron a Ajuka tropezar e intentar recuperar el equilibrio después de perder otra parte de su energía. Pero fuera de los movimientos reptilianos de sus ojos, Serafal permaneció quieta y pasiva. Si Sasuke fuera un jugador de apuestas, apostaría a que sabría en el segundo en que la guerra terminó. En un momento, de mala gana, estaba jugando a los dados con Phineas, y al siguiente estaba buscando a tientas su espada mientras los soldados de Mictlane se pululaban por las líneas de Genan con una furia nacida de la desesperación. Si los soldados que su compañía había ayudado a contener en Teta Pocket atacaban repentinamente las líneas Genan sin pensar en la estrategia o el propósito, Sasuke realmente solo podía ver dos posibilidades. O su comandante era un enorme idiota que acababa de entregar al disciplinado ejército de Gena la oportunidad de masacrar, o de alguna extraña forma psíquica podían sentir la muerte de sus dioses. No era un gran secreto que los Satanás habían cruzado a Mictlán un día antes para luchar contra los dioses aztecas en su propio territorio. Los chismes abundaban, y la enorme cúpula mágica que envolvía el horizonte sur apenas era discreta. Apretando fuerte alrededor de la empuñadura de la hoja de hierro de meteorito negro que había tomado como trofeo de uno de los Tsukuyomi que había matado, Sasuke lanzó una mirada penetrante sobre sus sorprendidos camaradas antes de correr hacia adelante con un crepitar de relámpago. «Junta tu mierda», gritó, moviéndose con gracia mortal al cortar una araña de huesos y luego dividir en dos un ciguateteo por la cintura. Sasuke frunció el ceño cuando la sangre caliente y pegajosa le salpicó la cara, pero avanzó y siguió con su trabajo de carnicero. Quería irse a casa, por media docena de razones que no estaba del todo listo para admitir. En cierto modo, Sasuke estaba cansado de pelear, aunque estaba contento de tener la oportunidad de enredar espadas con Mictlán por última vez. Forma. Sasuke rugió cuando el fuego lamió el borde de su espada robada, parpadeando con una luz siniestra antes de que el Uchiha la bajara para cortar un hacha de batalla y abrir el cerebro de otra mujer tonta que había pensado oponerse a él. Cada vez que Sasuke se acercaba a la muerte y escapaba de su abrazo helado, regresaba más y más fuerte. Quizás fue lo mejor que las desafortunadas tropas de Mictlán experimentaron su fría y despiadada agresión, porque solo su sangre podía calmar el leve latido que permanecía en las quemadas cicatrices de Sasuke. Brown parpadeó alrededor de las esquinas de la visión de Sasuke mientras Phineas se acercaba, siempre cerca y rodeando enemigos para que Sasuke peleara sin interponerse en su camino. Ese reconocimiento implícito de fuerza y talento agradó a Uchiha, y se maravilló de cuánto tiempo había pasado desde que alguien confiaba tan automática y sinceramente en su habilidad. Eso avivó su ego e hizo que Sasuke quisiera luchar aún más fuerte. Había demasiados enemigos para que la lisiada Moon Demon Company los manejara sola, pero no estaban solos. Estaban rodeados de aliados y partidarios, y en la primera batalla desde que había comenzado la guerra, Sasuke se sentía orgulloso y superior. El asalto de Mictlán no fue una estrategia.
No fue una distracción para un nuevo frente o incluso una apuesta desesperada por llegar a la patria y reagruparse. Fue solo el último suspiro de un ejército fanático lanzándose contra los muros vigilantes de sus enemigos. Cuando las tropas de Mictlanes se invadieron las líneas genanas sin una sola preocupación por las tácticas, no fue una batalla. Fue una masacre. Lanzando una mirada de Sharingan a las líneas de sus tropas, Sasuke sonrió con una viciosa satisfacción de borracho de sangre. Todos estaban dispuestos en las maniobras defensivas adecuadas, dejándolo relativamente libre como un supuesto campeón para llevar personalmente la lucha al enemigo. Dando un paso alrededor del amplio swing de un hacha de batalla de Jade, Sasuke apenas tuvo que cubrir su mano con un sudario de hechicería llameante antes de extender la mano y arañar la garganta del Ciguateotl. Su piel bronceada y la carne de su garganta se dieron fácilmente, y murió con una sonrisa tan extraña en su rostro que Sasuke se vio obligado a fruncir el ceño. ¿Qué tipo de triunfo existió al imponer su superioridad sobre un montón de tontos que querían morir? Sasuke era fuerte, más fuerte de lo que había sido desde que renació como demonio. Pero, ¿cuál era el propósito de esa fuerza cuando se compara con un grupo de debiluchos sin espinas con un deseo de muerte? Sasuke deseaba la presencia de Naruto. No era la primera vez que lo hacía desde que lo desplegaron, pero quizás fue la más seria. Cuando Sasuke apartó el empuje de una lanza de cristal esmeralda, se dio cuenta de que necesitaba el consejo de Naruto. Aunque la guerra proporcionó un vago sentido de propósito, ¿qué quedaría después de que se hiciera? Sasuke dudaba que los Satanás tuvieran la intención de invadir algún otro reino extraño, así que una vez que las rabiosas tropas de Mictlanes se fueran pasadas a la espada, no quedaría nada. Sasuke iría a casa y vería a los amigos que había dejado atrás tantos meses atrás. El Uchiha quería verlos, pero tenía miedo. ¿Cómo había cambiado Yuto en su ausencia? ¿Koneko seguía siendo su típico yo distante, o había encontrado otra parte en la que apoyarse y suavizarse? Akeno todavía quería burlarse de él lujuriosamente, o esos sentimientos habían sido sofocados en ella. ¿Qué tipo de recepción podía esperar de Rias, la hermosa mujer que había decidido que tenía la intención de ganar? Era una especie de hambre extraña, pero cuando Sasuke abrió otra barriga con su espada negra, decidió que por una vez él sería el que perseguiría a Naruto por un momento de su atención. Tenía algunas preguntas para su hermano a lo largo del tiempo, y tenía plena fe en que el ex shinobi las respondería. ¿Silencio de nuevo? Naruto pasó un pulgar sobre la cara de oro bruñido de Uplifted Star, considerando brevemente pinchar la mente de Kokamiel antes de descartar el pensamiento. Estaba en el cielo, y la proximidad a la patria del espíritu fue suficiente para hacer que el ángel caído se moviera. Al principio, las palabras de Kokamiel habían sido poco más que murmullos sin sentido, prometiendo violencia y añoranza en igual medida. Pero cuanto más tiempo se veía obligado a permanecer Naruto en el cielo, menos incoherente se volvía la mente de Kokamiel. Quizás estar en su antiguo hogar fue suficiente para que Kokamiel se ablandara, pero basado en la rabia pura y sin sentido menguante que Naruto había encontrado coloreando la mente del ángel caído, dudaba que se tratara solo de estar en el cielo. Observando el Sacred Heart artificial con cautela, Naruto debatió en cerrarlo de nuevo antes de encogerse de hombros y colgarlo alrededor de su cuello en una fina cadena dorada. Era arriesgado y creó la oportunidad para que Kokamiel intentara atacar su mente, pero nunca llegaría a ninguna parte con el espíritu dentro de su Sacred Heart si siempre lo trataba como un enemigo. Entonces, en lugar de esconderse en su habitación o tratar de enterrar el Sacred Heart artificial, Naruto colocó una mano sobre su superficie pulida y se dirigió hacia el tercer cielo. «Es bonito», murmuró, acariciando la superficie metálica de Uplifted Star. Había 7 reinos separados considerados parte del cielo bíblico que fueron gobernados por los ángeles, y el tercer cielo era el hogar de las almas humanas además de aparentemente ser infinitamente grande. Naruto no estaba seguro de creer en tal afirmación, pero les dio a los aliados de su padre el beneficio de la duda. De todos modos, el heredero Gremory no estaba realmente interesado en el tercer cielo. Quería encontrar un camino hacia el quinto cielo, ya que si bien actualmente albergaba las instalaciones de investigación de Los Ángeles, anteriormente había sido la verdadera patria de los Grigori. Incluso un hogar roto era mejor que nada, y Naruto sabía que el espíritu dentro de su Sacred Heart apreciaría poder ver su antiguo hogar a través de sus ojos. Quería encontrar algo en común con el hombre. Naruto supuso que siempre podría haber simplemente obligado a Kokamiel a ceder el poder. No era como si el ángel caído fuera particularmente experto en las artes mentales, y después de muchos años luchando con Kurama para defenderse del ángel caído fue un juego de niños.
Pero se había hecho amigo de Kurama, y Naruto era muy consciente de la humillación que conllevaba estar encerrado y que le robaran el poder. Naruto preferiría morir a que le sucediera algo así, y la idea de infligir tal dolor a otra persona hizo que su pecho ardiera de culpa. Entonces, Naruto arrastró las palabras, acomodándose en la hierba de los campos tan perfectos del tercer cielo y mirando hacia el horizonte azul con una mirada ausente. Habló tanto física como mentalmente, pasando la conversación unilateral a Kokamiel, pero también ocupando sus propios oídos. He estado preguntando y escuché que Michael vendrá a cenar con nosotros esta noche. Kokamiel ofreció muy poco en la forma de sentimiento hacia el ángel que había sido su líder una vez. Probablemente era de esperar, dado que habían pasado muchos siglos desde que los Grigori se habían rebelado. Cualquier afecto persistente probablemente se había consumido durante la Gran Guerra. Sin embargo, la total indiferencia que exudaba la mente de Kokamiel se desvaneció por completo cuando Naruto pensó que Gabriel también haría acto de presencia. El repentino enfoque intenso y las demandas silenciosas lo golpearon lo suficientemente fuerte como para hacer que el espacio entre sus ojos doliera, y frunciendo el ceño hacia su Sacred Gear, Naruto se puso de pie. Él podría haberlo sabido. Sin romper los recuerdos de Kokamiel, era poco probable que alguna vez obtuviera una respuesta directa, pero Naruto tampoco era un maldito tonto. Las razones por las que Kokamiel comenzó a inquietarse mentalmente tan repentinamente se podían contar con una mano, y la pelirroja realmente dudaba que el ángel caído estuviera considerando a Gabriel como su amigo. Realmente solo dejaba una posibilidad. ¿Estás enamorado de ella? Naruto se maravilló, presionando una mano sobre la estrella de oro rojo que formaba su Sacred Gear. El repentino ataque mental de Kokamiel fue feroz, pero Naruto lo desvió con la facilidad de una larga experiencia y continuó con su divertido tren de pensamientos. No puedo creerlo. Kokamiel, el antiguo rebelde belicista, estaba enamorado de Gabriel. O tal vez era solo una extraña lujuria posesiva. Ciertamente explicaría por qué había caído el ángel, y por qué tenía un odio tan duradero por Dios y casi todo lo que tenía que ver con el cielo. El infierno no tiene furor como el de un ángel caído despreciado. Cuando Naruto habló, fue cauteloso. Se había asegurado de estar relativamente solo, aunque sin duda algún ángel entrometido vendría corriendo si comenzaba a sangrar demasiado. Sabes, no hay nada de malo en ello. Siempre y cuando lo aceptes y sigas adelante. La obsesión no es saludable, y no es como si tratar de destruir todo lo que alguna vez le importó te convierte en príncipe azul. El enfurecido y desolado arrebato que Kokamiel dio en respuesta a su sugerencia fue suficiente para hacer que Naruto se estremeciera cuando su fosa nasal izquierda emitió un pequeño hilo de sangre. Mira, solo detente. No voy a correr por ahí contando tus entrañas a todos. Ahora somos socios, ¿no? Así que de un socio a otro, tengo que decirte que dejes de perseguir a alguien que nunca voy a sentir lo mismo por ti. Cavando en el pozo de sus recuerdos, Naruto evocó el doloroso dolor que había sentido cuando Sakura siempre lo rechazaba a favor de un Sasuke ausente antes de proyectar esa tormenta emocional recordada en su inquilino. Dado lo jodidamente amargo y cruel que era Kokamiel en general, Naruto dudaba que llegaría a alguna parte con su pequeña rutina de sal y miel. Pero no me dolió intentarlo. ¿Qué fue lo peor que pudo pasar? No era como si Kokamiel pudiera hacerlo llorar. Ese tipo de privilegio le pertenecía a su madre y a Sasuke en los momentos más raros. Maldito bastardo. Raifia dio un gran suspiro de alivio cuando sintió que su esposo regresaba al Gehenna. Entrelazados como estaba en la gran barrera, la repentina aparición de 4 Satanás debilitados pero muy vivos hizo que el diablo de cabello plateado se debilitara un poco en las rodillas. No era que hubiera dudado seriamente de la eventual victoria de Circeps, pero incluso con los pasos que había tomado Gehenna para contenerlo, el daño colateral siempre era posible. Además, no se garantizó ninguna batalla. Y siempre existía la posibilidad de quedarse viuda, por pequeña que fuera. Quizás eso la convirtió en una mujer débil, pero si mataban al hombre que amaba, Graifia se marchitaría. No quería vivir en un mundo sin Circeps, y lo único por lo que le quedaría para sobrevivir si él moría sería por su hijo. Las formas de los Satanás eran poco más que una mancha distante en el horizonte, moviéndose lentamente hacia ella y los otros demonios que sostenían la barrera interior. Por mucho que Graifia quisiera iniciar la ruptura del hogar hechizado para poder ir con su esposo, sabía que tenía que tragarse su impaciencia y esperar. Se sentía como su esposo y sus camaradas, y mientras se acercaban Graifia vio que el pequeño grupo también se parecía a los Satanás. Pero hasta que estuviera completamente segura de que no era una ilusión o algún otro truco, Graifia no podía dar la orden.
Las dobles barreras eran el único método que tenían para contener a dioses extranjeros hostiles, y si una de las deidades de Mictlán S podía convocar espejismos e infiltrarse en Gehenna, el resultado final sería un desastre. Así que Grayfia observó y Grayfia esperó, con la mirada plateada fría y expectante mientras la mancha en movimiento en la distancia se acercaba y finalmente se convertía en figuras distintas. Falbium era el más alto y el más enérgico, a pesar de su naturaleza perezosa, y solo la sangre que empapaba sus antebrazos y las rasgaduras en su ropa eran testimonio de la batalla en la que acababa de estar. Ajuka prácticamente se encorvó de cansancio, con las manos metidas en los bolsillos de su voluminoso abrigo verde. El científico estaba prístino y limpio, gracias a una de las secuencias que pudo evocar con la fórmula Kankara, pero el drenaje de energía obviamente estaba pasando factura. No es que la fatiga hiciera mella en la expresión de satisfacción de su rostro, y dada la mujer enojada que flotaba en un cubo dorado detrás de él, Grayfia sabía que el mejor amigo de su esposo había obtenido un nuevo espécimen que estaba ansioso por estudiar. Para inmensa irritación de Grayfia, Serafal completó el grupo, llevando la forma inconsciente de Circe en sus brazos. Ella era tan serena como Ajuka, salvo por haberse quitado el abrigo para envolver el cuerpo desnudo de Crimson Satan y proporcionar alguna forma de modestia. La forma en que la mujer de ojos violetas abrazó a su marido le puso los pelos de punta a Grayfia, pero no tenía sentido hacer una escena al respecto. La reina más fuerte pudo haber perdido la batalla por el título de Leviatán, pero había ganado la batalla por el corazón de Circe hace mucho tiempo, y esa fue la mayor victoria. Además, Grayfia estaba familiarizada con el brillo muerto en los ojos de Serafal. Evidentemente, la única mujer Satanás había decidido ir y alimentar su mente con su magia de nuevo, y hasta que Circe se despertó y la sacó del borde, Serafal era peligroso e impredecible. A la mujer probablemente ni siquiera le importaría si Grayfia hiciera algunos comentarios con púas, pero también podría ofenderse y decidir que la mejor manera de cumplir su propósito era matarlos a todos. Al menos, Grayfia esperaría hasta que Ajuka se recuperara lo suficiente para poder contener a Serafal antes de correr algún tipo de riesgo. Saludos. Ajuka gritó tan pronto como se acercó al alcance del oído, los labios se curvaron en una sonrisa amistosa. La luz en sus orbes azules era aguda y expectante, escaneando a lo largo de la enorme barrera de color púrpura ahumado antes de asentarse en Grayfia y suavizarse ligeramente. Supongo que no estarías dispuesto a dejarnos entrar. Me duelen los pies y me vendría bien un buen baño largo. Apartando su fría mirada de la antigua heredera Citri, Grayfia le dio a Falbium un pequeño asentimiento de cabeza antes de alzar una ceja plateada hacia Ajuka. ¿Contraseña?, preguntó brevemente, cruzando los brazos sobre el pecho e ignorando el crujido de la piel de cuero y las escamas cuando Tanin se movió en su lugar detrás de ella. No era como si el rey dragón pudiera asar a Ajuka si respondía mal, dada la barrera entre ellos. Pero la amenaza seguía ahí. A veces, todo se trataba de apariencias, y un dragón púrpura gigante podía causar una gran impresión. Ajuka resopló en silencio, encogiendo un hombro y bajando su cubo de prisión flotante al suelo con un movimiento de la mano. Cada campana matín, dice el varón, nos kneis de nuevo a un mundo de muerte. Estas palabras de Sir Leoline primero dijo cuando se levantó y encontró a su señora de muertos. Estas palabras de Sir Leoline le dicen que una mañana a muchos haría de su muerte. ¿Y estás seguro de que los demás son quienes parecen ser? Ten un poco de fe. Ajuka suspiró, lanzando una mirada por encima del hombro a los dormidos Circe y al Sanctfroid Serafal. No sería un gran científico si no fuera capaz de distinguir entre mis amigos y los impostores. Grayfia consideró al cuarteto por un latido más antes de inclinar la cabeza. Desenrollarse de la matriz de hechizos de la barrera fue como arrancar una tirita. Es mejor hacerlo rápido y sin dolor como sea posible, y tan pronto como se separó, Grayfia pudo ver la repentina extensión de grietas en el cristal violeta que fue causada por su ausencia. La astilla se aceleró a medida que más y más lanzadores de hechizos siguieron su ejemplo y se alejaron del trabajo, hasta que con un crujido final todo se derrumbó en una lluvia de motas púrpuras que cayeron como una suave nevada. Grayfia aún podía sentir el leve ardor de la magia de luz angelical en su espalda que irradiaba desde la barrera exterior de los ángeles caídos, y se ocuparía de eso en unos minutos. Pero primero, la reina de la aniquilación de cabellos plateados verificaría a su esposo, y tal vez vería si podía convencer a Ajuka de persuadir a Serafal de que lo abandonara. La guerra no terminó con un estallido, sino con un quejido. Limpiando algunas salpicaduras de sangre helada de su rostro en su manga, Sasuke escaneó el campo de batalla una última vez antes de desactivar su Sharingan. Lo único que quedaba por ver eran cientos de cadáveres y algún que otro enemigo que había arrojado sus armas para suplicar piedad.
En general, había sido una masacre unilateral, pero Sasuke estaba contento por el maldito trabajo. No estaba físicamente cansado, pero el Uchiha estaba mentalmente agotado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio los rostros de sus amigos? ¿Cuántos meses habían pasado sin poder descansar una noche completa debido a las explosiones que estallaban a todas horas? Incluso un shinobi podría enfermarse de sangre. Envainando su espada de hierro de meteorito negro, Sasuke le dio al trofeo una última palmadita. Le había servido bien las últimas semanas, pero no era realmente su estilo. Probablemente encontraría una repisa de la chimenea en algún lugar para colgar la cosa y olvidarse de ella una vez que llegara a casa. ¿Sí? Chúpalo. Sasuke se giró y miró a Phineas, mirando al soldado que se balanceaba con un cansancio ebrio. Muy humilde. Él gruñó, extendiendo la mano para agarrar el hombro del chico con una mano firme y empujando a su subordinado en la larga marcha fuera del campo de batalla. Puedo ver lo amable que eres en la victoria. Vamos, jefe. Murmuró Phineas, empujando la punta de su codo contra el costado de Sasuke e ignorando la forma en que el hombre más alto gruñó con irritación. Tienes que admitir que es bastante bueno. Ganamos, nos vamos a casa y tenemos todos nuestros pedazos de cuerpo. Debería estar bien jugar un poco. Caminando deliberadamente en un charco de sangre, Sasuke giró su bota en el barro ensangrentado y arqueó una ceja burlona ante el espantoso ruido de chapoteo. Asqueroso. No hagas eso, jefe. Aplastar. Realmente no tengo idea de lo que estás hablando. El moreno solo suspiró, desinflando como un globo con un agujero antes de animarse cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Entonces, ya que somos los mejores amigos ahora, ¿querías venir a conocer a mi hermana una vez que nos den el alta? Phineas nunca habló de ningún otro miembro de la familia, y Sasuke sospechaba que él y su hermana eran huérfanos y no tenían ninguno. Sasuke empujó al diablo de ojos verdes para instar a Phineas a caminar un poco más rápido mientras reflexionaba sobre la oferta. No era que le disgustara el mocoso que le recordaba a Uchiha a un Naruto menos crudo y más inocente. Phineas había crecido en él como podredumbre, pero al final vivían en mundos completamente diferentes. Él era el peón de la princesa de la ruina, y Phineas era solo un plebeyo. Sin embargo, si estaba de acuerdo, le daría a Sasuke un poco más de tiempo para pensar. Detenerse para conocer a la misteriosa hermana de su subordinado le proporcionaría algunas horas de distracción, y por muy reacio que estuviera a admitirlo, Sasuke era un poco cobarde. No tenía miedo a luchar en una guerra, pero mirando Rías con su nueva perspectiva y tener que lidiar con las emociones que lo creó asustado un poco. Tal vez si tenía suerte, Sasuke podría matar algo de tiempo y luego colarse en la mansión Gremory para poner sus manos en Naruto. Su hermano a través del tiempo podría ser un poco torpe cuando se trataba de teoría académica, pero el heredero Gremory entendía mucho mejor el corazón. Si Sasuke necesitaba una pregunta o dos respuestas, Naruto probablemente podría responderle sin burlarse demasiado. Y si Naruto hizo tomar la oportunidad de enseñorearse de él, Sasuke siempre se puede simplemente chantaje él de vuelta. Hubo bastantes historias de los viejos tiempos en el equipo 7 de las que su amigo no quería salir. Turnabout fue un juego limpio. Murta. Sasuke estuvo de acuerdo cuando Phineas comenzó a inquietarse y a enviarle miradas curiosas. Solo asegúrate de que no intente empujar más de su cocción por mi garganta. No había tenido mucho gusto por las cosas dulces desde que su madre murió, y el Uchiha dudaba que eso fuera a cambiar pronto. Au. Eso no es divertido. ¿Alguna vez pensó que la razón por la que podría estar tan enojado todo el tiempo es que no come suficientes cosas dulces, jefe? ¿Alguna vez pensaste que la razón por la que eres tan tonto es que comes tanta azúcar que se te ha ido y te ha podrido el cerebro? Phineas movió su rostro hacia su probada expresión llorona. Las pupilas esmeralda del moreno brillaron débilmente con el brillo de las lágrimas no derramadas, y su boca rosada se frunció en un puchero tembloroso. ¿Por qué me dice cosas tan malas, jefe? Pensé que éramos amigos, pero tal vez usted me odiaba todo el tiempo. Eso es todo, ¿no es así? Piensas que soy una gran estúpida molestia. Deja de lloriquear como una mujer. Sasuke golpeó al soldado en las orejas, suspirando exasperado. ¿O es esta tu forma de decirme que eres una maravilla sin polla? Las lágrimas de cocodrilo se secaron en un instante y Phineas negó con la cabeza. Solo estoy haciendo mi trabajo, jefe. ¿Qué haría usted si no estuviera aquí para hacerlo reír? Simplemente fruncía el ceño todo el tiempo y se arrugaba todo. ¿Cómo atraparía a las damas entonces? Ambos saben que tu cara bonita es tu única característica redentora. Bueno, eso sonaba como algo que Sasuke escucharía del Evangelio según Naruto. Casi podía imaginarlo en su cabeza. Actuarás como un imbécil torpe para promover la diversión y el caos.
Si tal libro existiera, sin duda Phineas y Ake no serían fieles seguidores. No importa a dónde vaya, estoy rodeado de idiotas. Travel casi sintió ganas de besar la tierra cuando cruzaron de nuevo a Gehenna. Tenía ganas de besar los pomos de las puertas cuando su destartalado grupo de nobles y sirvientes finalmente pudieron teletransportarse a la mansión principal de la familia Gremory. También tenía ganas de empezar a cantar y correr por los sinuosos pasillos. Incluso sintió ganas de tirarse en la cama y revolcarse en una pequeña bola de alegría. Ella solo hizo lo último. Estar en casa. Fue un alivio indescriptible. Prácticamente podía sentir la mirada incrédula de Naruto clavándose en su espalda mientras Ravel se retorcía y agitaba las sábanas, pero a la rubia Bishop realmente no le importaba si su prometido lo encontraba un poco extraño. No había nada de malo con el cielo per se, pero no era el infierno, y ningún diablo pertenecía realmente al overworld. Había sentido como si hubiera hormigas arrastrándose sobre su piel todo el tiempo que estuvo allí, y dado lo furiosa que estaba la nobleza de Rías en general, Ravel dudaba que ella fuera la única. ¿Ya terminaste?, preguntó Naruto con sarcasmo, cruzando los brazos sobre el pecho y apoyándose en el marco de la puerta. El pelirrojo miró a Valerie con los ojos en blanco, instándola a participar en la broma, pero el vampiro se limitó a retorcer débilmente las manos y sonrió suavemente, negándose a unirse a las bromas. «Dame un minuto», murmuró Ravel, moviéndose durante unos segundos más antes de detenerse para ofrecerle a Naruto una burla en la ceja. ¿Hay algún problema, querida? ¿O simplemente estás parada ahí mirándome boquiabierta porque las dos células cerebrales que tienes no pueden averiguar qué más deberías estar haciendo? Sigue así y te daré una buena paliza. Estirando su cuerpo sobre el colchón en un arco, Ravel respiró lentamente antes de dar un suspiro gutural. ¡Oh, qué travieso! Apreciaba la falta de límites y las pequeñas bromas coquetas en las que había podido participar con Naruto recientemente, pero Ravel no estaba del todo satisfecha. Ella quería más. Aún así, Ravel era paciente, podía esperar mientras sintiera que había alguna progresión. Naruto solo resopló, metiendo las manos en los bolsillos antes de alejarse. El pelirrojo probablemente tenía que desempacar él mismo. O tal vez solo necesitaba un poco de espacio. Habían estado en lugares relativamente cerrados en el cielo sin nada que hacer, por lo que Ravel no podía envidiarle la soledad si quería tiempo a solas con sus pensamientos. Valerie, sin embargo, permaneció en su lugar junto a las puertas dobles. Saltando de la cama, Ravel hizo un esfuerzo poco entusiasta por ordenar las sábanas antes de darse por vencido. Si Valerie no entendía la indirecta, la rubia mayor obviamente quería algo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz un poco ronca después de que pasaron unos minutos en los que no escuchó a Valerie alejarse arrastrando los pies. Ravel no le guardaba rencor al otro obispo, pero su primer encuentro había sido pobre y quedaba una cierta distancia fría. No habían tenido tiempo antes de refugiarse en el cielo para hablar sobre cualquier problema, y entre el estrés de mudarse y los muchos ojos curiosos en el cielo mismo, las dos chicas nunca habían formado realmente un vínculo entre ellas. Me estaba preguntando. Valerie se mordió el labio inferior, señalando vagamente la pequeña pila de equipaje al pie de la cama de Ravel. ¿Si quieres ayuda? Si no es demasiado molesto, eso es. Ravel se volvió para parpadear ante la rubia mayor, los orbes azules escaneando la forma vacilante de la joven antes de encogerse de hombros. Haz lo que quieras. Había sido honesta cuando le dijo a Valerie que no era realmente ella con quien Ravel estaba enojado, así que al final del día, Valerie era más una extraña familiar que una enemiga. Tenían una pizarra en blanco, salvo por la primera impresión negativa. Si el vampiro decidía echarle una mano desempacando, lo que sea. Y si decidía no hacerlo, otra vez, lo que sea. A Ravel no le importaba mucho de ninguna manera. El leve sonido de una cremallera llenó el aire silencioso cuando Ravel abrió la primera bolsa de viaje. Una pequeña colección de vestidos estaba cuidadosamente doblada en el interior, recién lavada en el cielo. Así que lo único que le quedaba por hacer era pasar unas perchas por los trajes y meterlas en sus armarios. Ravel colgó dos vestidos antes de que Valerie se alejara de su lugar junto a la puerta, acercándose a la joven rubia y uniéndose a ella. La pareja dividió en silencio la tarea, de modo que Valerie sacó la ropa y la colocó en una percha antes de entregársela a Ravel, quien luego encontraría un lugar adecuado para ellas en la habitación en general. Esa fue la forma en que procedieron a través de la totalidad de las pertenencias de Ravel. La rutina se rompió solo cuando Valerie se encontraba con la ropa interior de Ravel. La Bishop más joven se guardó las bragas sola, ignorando cómo Valerie se sonrojó y se paró torpemente a un lado. Una vez que el par de mujeres jóvenes completaron su pequeña tarea, se quedaron parados en un silencio incómodo en el espacio confinado, sin poder superar su mutua desgana a pesar de la falta de rencores reales entre ellas. Bien.
Valerie sonrió alegremente, levantando los labios en una actitud practicada de cortesía y amabilidad. No era que no le gustara Arabelle de ninguna manera, pero no eran amigos, y su primer encuentro había sido más que un poco polémico. Remendar vallas tomaba tiempo y, en general, era un proceso bastante incómodo. Voy a ir a mi habitación y deshacer mis propias maletas. Tragando saliva mientras el Dhampir hizo una última reverencia sumisa y se arrastró hacia la puerta, Arabelle se aclaró la garganta. Gracias. Por la ayuda. Iré contigo. Ella tanteó sin convicción, mordiendo el interior de su cheque y caminando detrás de Valerie. Arabelle sonrió levemente ante la mirada de sorpresa de la rubia mayor. Es justo, ¿verdad? Me ayudaste, así que también te echaré una mano. Derecho. Que nadie diga que Naruto era de ninguna manera un consejero de relaciones. Tenía muchos talentos, pero curar la brecha entre dos mujeres vacilantes no era uno de ellos. La construcción de puentes parecía ser para ellos y para ellos solos. Azazel se abalanzó hacia adelante, atrapando a Circe antes de que el joven pudiera caer al suelo y ayudando al pelirrojo mortificado a sentarse en el asiento más cercano. Ten cuidado ahí, ¿quieres? Se quejó el ángel caído, colocando a Circe en el sillón a cuadros antes de retirarse. Si te caes y te abres la cabeza, me lincharán vivo. Ofreciendo una mirada poco impresionada, Circe se hundió en los cojines y cruzó las manos en su regazo. Había renunciado a la armadura de acero gris azulado que había estado usando durante la mayor parte de la guerra, contento de instalarse en su túnica dorada y carmesí, más cómoda pero aún rígidamente formal. Sinceramente dudo que incluso si me dejas caer, me lastimaría. Así que si tienes la intención de quejarte por su propio bien, sigue adelante. Pero no pretendamos que estás motivado por una preocupación honesta. Quizás estaba siendo un poco caritativo, pero el Satán carmesí no estaba de muy buen humor. Quería pasar unos días más durmiendo, en lugar de ser arrastrado a reuniones con varios funcionarios mientras hacía todo lo posible para que Serafal volviera a estar en su tiempo libre. Oh, veo que has cogido un pequeño bocado. Azazel se vio entre dientes, hurgando en el bolsillo delantero de su abrigo rojo oscuro y sacando una caja de cartón. ¿Vienes con eso honestamente, o la esposa se las arregló para entrenarlo? Bromeó el gobernador general, encendiendo un cigarrillo y dando una calada profunda. Frunciendo los labios ante el olor a tabaco quemado que comenzaba a manchar el aire, Circe tarareó. No creo que importe de ninguna manera, ¿verdad? El resultado es el mismo. Yo sentado aquí disfrutando de la tranquilidad mientras tú acechas con la lengua cortada. Azazel se burló, cruzando la oficina a grandes zancadas para agarrar una pequeña silla para él y la arrastró hacia atrás para enfrentar a Circe directamente. Dios, lo siento, pregunté. No sabía que estabas teniendo tu período por el amor de Dios. ¿Estarás bien por unos minutos o tendremos que reprogramar? Circe mordió el interior de su labio, levantando la mano para masajear su sien izquierda. El dolor de cabeza entre sus oídos lo estaba poniendo irritable, pero no era realmente culpa de Azazel. La diplomacia no esperaba a nadie, y los Grigori tenían sus propios problemas con los que lidiar. No podía descargar su frustración personal con el ángel caído. No, está bien. Estoy un poco nervioso. Otros problemas surgen, ¿entiendes? Sonriendo afablemente, Azazel rechazó el pequeño intercambio que habían tenido con una mano perezosa. No había gobernado sobre los ángeles caídos durante unos miles de años al ponerse nervioso por cada pequeño desaire personal, y Azazel no tenía intención de comenzar ahora. No te preocupes por eso. Vamos al grano, ¿es justo? El gobernador general esperó hasta que Satanás asintió con la cabeza antes de relajarse y pasar una mano por los mechones mezclados de rubio y negro de su cabello. Su melena estaba un poco más desordenada de lo habitual, pero aparte de eso, la guerra había sido amable con Azazel. Sin heridas graves, sin fuertes peleas y sin insurrección de los niveles inferiores del Grigori, podía permitirse ser un poco generoso e indulgente. Así que entre tú y yo, extraoficialmente, ¿qué tiene en mente el Senado para tratar con Mictlan? Al ganar la guerra, Jaena había conquistado otro reino, lo que planteaba todo tipo de preguntas sobre qué debería hacer su alianza con el mundo que habían ganado. Toda la pregunta también se complicó por el hecho de que al final del día, los ángeles caídos y los demonios tenían sus propios intereses. Circe frunció el ceño ferozmente, prácticamente mirando con furia el entrelazamiento de sus manos. Tienen la intención de simplemente anexar todo y dividirlo en pedazos para sus clanes. La propuesta era arrogante y cruel y exactamente lo que ambos hubieran esperado del gobierno de los demonios. Mictlan pertenecía con razón a los Cihuateteo que permanecieron después de la muerte y captura de sus dioses, pero el Senado había tomado su decisión hace mucho tiempo.
A cualquier Siguapeot se le daría la opción de morir o reencarnarse en un demonio. El genocidio planeado se devolvería con un genocidio real, y la tierra de Mictlan se repartiría entre los diversos clanes nobles de sangre pura que se sentaban en el Senado diabólico. La única complicación era cómo reaccionarían los ángeles caídos, porque a pesar de ser la más débil de las facciones bíblicas, los Grigori todavía tenían algo de poder. Habían luchado y sangrado por la Gehenna, y esperar que se fueran sin algún tipo de recompensa era una idiotez extrema. Creo, Azazel comenzó lentamente, inhalando un lento suspiro que encendió las brasas de su cigarrillo hasta convertirse en una naranja brillante. Esa es probable que haya una solución más sensata. Danos Mictlan, y vamos a evacuar nuestros asentamientos en el Gehenna adecuado. Con la suposición de que podemos tener todo lo que no está clavado con nosotros, obviamente. Los nudillos de las manos de Sirset se flexionaron de color blanco, y Crimson Satan se rió entre dientes con amargo humor. Pero, por supuesto, Azazel sugeriría tal cosa. Los ángeles y los demonios eran posiblemente iguales precisamente porque cada uno de ellos prácticamente gobernaba un mundo y podía ejercer un nivel similar de fuerza militar. Los ángeles caídos tenían poder propio, pero se los consideraba parásitos que vivían en los límites del Gehenna. Si los Grigori desarraigaran a su especie y se mudaran a Mictlan, podrían reclamar un prestigio y poder similares a los de las otras dos especies a pesar de ser los más pequeños y débiles. La facción bíblica se dividiría entre tres poderes incómodos en lugar de dos y un pequeño hacedor de leyes. En una vida diferente, Sirset tendría más ambición por los demonios. Gobernaría con más fiereza y beligerancia, pero el Satán carmesí era lo que era. Consideraba la paz como un bien mayor que la conquista. Si los demonios y los ángeles caídos se vieran obligados a vivir juntos a largo plazo, eventualmente caerían en una guerra civil como cualquier otra sociedad multiétnica. Era menos idealista proponer que toda la Gehenna fuera entregada a los demonios y que todo Mictlan fuera entregado a los ángeles caídos, en lugar de asumir que podrían vivir en armonía para siempre. Sirset esperaba que la propuesta pragmática ganara, porque ese era el único camino hacia la paz a largo plazo. No era como si Sirset estuviera babeando por la idea de más tierras y más gemas para Gehenna en su conjunto. Todo lo que Sirset tendría que hacer sería convencer al Senado de ver las cosas a su manera y estar contento con las tierras parcialmente minadas que dejaron atrás los ángeles caídos. Veré lo que puedo hacer. Trias pasó su mano sobre la piedra negra lisa de la repisa de la chimenea de su dormitorio, sintiendo como la superficie antes áspera estaba pulida para que fuera lisa y uniforme. En cierto modo, la perfección angular representado era bonito y lo suficientemente limpio a primera vista, pero cuanto más se examinaba, más revelaba el estante sus defectos fatales en pequeñas grietas y hoyos. La princesa de la ruina había nacido como poco más que un vehículo para las aspiraciones de los demás. Sus padres querían una hija perfecta para amar. El clan quería una alianza para vender. La misma Gehenna quería que otro sangre pura dotado se reprodujera. Y todas esas diversas facciones habían competido para convertirla en el pequeño peón ideal para moverse en el tablero. Un día, todas las personas que habían apostado por su futuro se darían cuenta de que Trias había decidido seguir su propio camino, incluso si sentía un cariño pasajero por las esperanzas de una parte sobre otra. La vida anterior de Naruto le dio el coraje para correr tales riesgos, pero al final del día fue Trias quien decidió ser egoísta por una vez. Incluso si estuviera gobernada por milenios de tradiciones y varias generaciones, la princesa de la ruina se mantendría. El coraje y el orgullo eran impulsos egoístas, y Trias bebió profundamente de ellos. Ella era más que una mujer más. El cielo le había enseñado muchas cosas. Enjaulada sola con sus pensamientos y sus amigos, Trias tenía tiempo más que suficiente para pensar. Tuvo tiempo para preguntarse qué pasaría desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Y si Naruto no fuera un shinobi viviendo una segunda vida? ¿Y si su hermano no hubiera sido un Satanás? ¿Y si Graifia hubiera ganado su duelo por el título de Leviatán? ¿Y si la gran guerra aún continuara? ¿Y si Sasuke nunca hubiera entrado en su vida por los caprichos de un dios dragón? Algunas preguntas fueron más fáciles de responder. Si Naruto fuera solo un joven ignorante, Trias probablemente todavía sería el heredero del clan Gremori. Si Sirset no hubiera sido un Satanás, Trias habría crecido conociendo mejor a su hermano, pero viviría en una casa más pobre y débil. Si Graifia hubiera triunfado en su batalla por el título de Satanás, Trias y Naruto habrían crecido en una casa mucho más vacía. Si la gran guerra todavía se estuviera librando, Trias habría sido entrenada para la batalla el día en que pudiera caminar. Imaginar la vida sin Sasuke era más fácil y más difícil. Sin unas pocas palabras de su peón, Trias probablemente todavía estaría resentida con su sobrino por sus éxitos en la vida. Cambiar ese único resultado fue simplista. Pero Sasuke había sido más que un codazo aquí y un codazo allá.
Trias había estado más involucrada en su desarrollo y crecimiento de lo que nunca hubiera estado para un contratista humano exiguo. Dios ayúdame. Trias oró, quitando el aguijón que siempre venía con la atención del dios de la Biblia. La pelirroja apoyó la frente contra la fría piedra de ébano del manto de la chimenea, respirando con calma con toda la paciencia de un santo. El peón Uchiha era una mala hierba que se hundía en el suelo de su corazón hasta que Trias no podía imaginarse realmente la vida sin él allí. Había tratado de esbozar una imagen de ella y Akino compartiendo té y discutiendo sobre política, pero no estaba completo sin la perspectiva pragmática constante de Sasuke picando desde un lado. Conjurar un escenario donde Sasuke nunca regresó y donde Yuto entrenó solo debería ser fácil, pero Trias nunca pudo forzarse más allá de la descripción inicial de un caballero rubio solitario. Y la sola idea de que Koneko fuera más que una fría guardaespaldas sin las implacables bromas de Sasuke parecía ridícula. ¿Estás bien, Trias? La voz de Akeno era baja y preocupada, apenas audible en el oído izquierdo de Trias cuando una mano cálida se posó en la parte posterior de su cuello. La presencia firme fue bienvenida, pero no lo suficiente. Tal vez en un mundo pudo haber sido, pero en el que ella realmente vivía, Trias podía sentir la ausencia de Uchiha profundamente. Maldito Sasuke. Maldícelo desde las alturas del cielo hasta las mismas profundidades del infierno. Maldícelo desde el amanecer hasta el anochecer y desde el viento del norte y el viento del sur. Trias sabía que su peón estaba vivo, pero cada segundo que pasaba sin él le dolía. La guerra ya estaba ganada, entonces, ¿dónde diablos estaba? Trias ya había pasado demasiado tiempo sin su firme mano derecha. Todos los miembros de su nobleza fueron fieles y decididos, pero fue Sasuke quien dio un paso atrás con ella para discutir quién necesitaba qué. Sin su peón, a Trias le faltaba alguien con quien compartir sus ideas. Akeno estuvo cerca, pero Akeno era vulnerable e inocente, y necesitaba consuelo y protección. Trias se apartó del soporte del manto y enderezó la espalda con implacable acero. Ella no se rompería y no se doblegaría, sin importar la falsa cortesía y los pequeños favores que tuviera que intercambiar. El peso de las vidas y las esperanzas que dependían de ella le resultaba familiar después de su pequeña temporada en el cielo, y después de una última risa amarga, Trias se preparó para lidiar con ellos. ¿Dónde estás? Te necesito. Por favor, ven a casa.